Epístola a los Tesalonicenses encontramos estudiando esta maravillosa y hermosa carta cuyo autor es el apóstol Pablo, como ya vimos en la primera predicación que fue la introducción a esta carta. Vamos a ir al capítulo 5, el capítulo final. Yo creo, mediante la ayuda de Dios, que ya el domingo que viene estaremos terminando esta hermosa epístola de primera de los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12 y vamos a ir hasta el versículo 20, que fue el último versículo que estuvimos estudiando el domingo anterior. Amén. Así que vamos a leer primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 12. Donde Pablo da una serie de exhortaciones que hemos estado estudiando a esta joven iglesia y que por aplicación esas exhortaciones son para todo creyente a lo largo de toda la historia. Y eso nos involucra a nosotros en este presente. Amén. Dice allí en el versículo 12 el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén, hermanos. Hasta ahí. Hoy vamos a tratar de cubrir los versículos 21 y versículo 22. Ya los otros textos los hemos estudiado, así que ya más o menos tenemos, ¿no?, una claridad de lo que el apóstol Pablo quiso comunicarle a los creyentes de Tesalónica a partir del verso 12, como el resto de la carta que ya venimos estudiando. Hoy vamos a centrarnos en los versículos 21 y 22, donde Pablo llama a esta iglesia a examinar, llama a esta iglesia a retener y llama a esta iglesia a abstenerse. ¿Sí? A tres cosas llama el apóstol Pablo en esta exhortación a este grupo de creyentes de la iglesia de Tesalónica: examinar, a retener y a abstenerse. Ahora, como leamos el texto y lo estudiemos, vamos a ver de qué se tenían que abstener. Pero quiero citarles, antes de seguir, al comienzo de la década del 70, el expositor británico, el doctor Martin Lloyd-Jones, un gran erudito y expositor inglés que tuvo la iglesia cristiana, expresó lo siguiente, voy a citar, que la iglesia, en la década del 70 escribió esto Martin Lloyd-Jones. Él expresó que la iglesia se estaba alejando del discernimiento espiritual y explicó cómo la cultura posmoderna ha contribuido a esa realidad. Ya el doctor, nuestro hermano Martin Lloyd-Jones, estaba viendo en la década del 70, ¿cuántos años? 50 años para atrás. Ya estaba notando este expositor bíblico de que la iglesia se estaba empezando a alejar del discernimiento espiritual, lo cual implica, él estaba diciendo, la iglesia se está alejando de la lectura sistemática, continua, regular de las Escrituras. Porque cuando un creyente se aleja del estudio sistemático de las Escrituras, obviamente su capacidad de discernir mengua grandemente. Imagínense, esto lo escribió en el año 70, imagínense a nuestros años en los cuales estamos viviendo, cómo la iglesia evangélica ha seguido en ese camino descendente,
de estudiar las Escrituras y obviamente carece de discernimiento bíblico, ¿no? Totalmente. Pero también voy a citar en el comentario bíblico del Nuevo Testamento del pastor y maestro recientemente fallecido, John MacArthur. Él dice lo siguiente: es evidente que en nuestros tiempos, en gran parte de la iglesia evangélica ha abrazado la irracionalidad, cediendo al deseo de experimentar, y así colocan la sensación por encima del entendimiento. En otras palabras, lo que importa es sentir y disfrutar, no pensar. Esta es otra cita, otro fragmento que he sacado y he tomado del comentario bíblico del Nuevo Testamento del pastor John MacArthur, ¿no? Donde él hace alusión a que la iglesia evangélica, en su gran mayoría, se ha volcado hacia buscar sensaciones, buscar experiencia, buscar emociones, ¿no? Y no atender lo principal, lo primordial, que es estudiar las Escrituras para poder discernir, cuanto más en un mundo que está lleno de mentiras y lleno de falsedades. Y es precisamente, hermanos, es precisamente la razón, ¿no? Estas dos citas que acabo de leer de Martin Lloyd-Jones y del pastor John MacArthur, es precisamente esta la razón por la cual el apóstol Pablo llama a esta iglesia joven de Tesalónica, ¿no?, a la responsabilidad de tener discernimiento. Veamos el versículo 21 en nuestras Escrituras. El apóstol Pablo dice allí a estos creyentes: examinarlo todo y retener lo bueno. Y versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Como acabamos de decir recién en estas citas que hice de estos dos eruditos bíblicos, es una realidad en nuestros días, hermanos, y es una realidad, ¿no?, muy, pero muy preocupante, que una gran parte de la iglesia evangélica hace varias décadas hasta nuestros días, como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, ¿no?, carece totalmente de discernimiento bíblico. ¿Y por qué? Porque se ha enfocado solamente en el emocionalismo y en las experiencias. Solamente se han enfocado en buscar emociones y en buscar ciertas experiencias místicas. Y eso ha hecho que han corrido de foco el estudio de las Sagradas Escrituras. Y es precisamente lo que Dios insta que sus hijos hagamos. Constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las exhortaciones de Dios a través de su Santo Espíritu es que estudiemos las Escrituras, que leamos las Escrituras, que meditemos en las Escrituras todo el tiempo. Pero es una realidad preocupante, como decía recién, que la iglesia evangélica, en una gran parte de ella, hace ya varias décadas, carece de discernimiento bíblico por haberse apartado y haber ido en búsqueda del emocionalismo y de las experiencias. Y de esa manera, obviamente, han abandonado el estudio bíblico para un correcto entendimiento bíblico, teológico. Para tener un verdadero y correcto entendimiento teológico de las Escrituras, yo necesito estudiar las Escrituras. Tan sencillo como eso. No hay que precisar ser un sabio para llegar a esa conclusión. Fíjese lo que el apóstol Pablo, venga a 1 Corintios capítulo 14, en ese capítulo donde Pablo habla sobre la importancia del don de profetizar. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado qué significaba el don de profecía? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ¿qué? De proclamar que la profecía más segura, que son las Escrituras. No tiene nada que ver el don de profecía con andar trayendo nuevas supuestas revelaciones. Eso lo estudiamos claramente, ¿no?, el domingo anterior. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 14, donde el apóstol Pablo eleva este don de profecía por encima de otros dones, sobre todo por el falso don de lengua que estaban practicando los corintios en esa iglesia. Pero fíjese lo que dice allí en el capítulo 14, versículo 15, el apóstol Pablo, en cuanto a usar el entendimiento.
a usar la comprensión. Fíjese lo que dice allí el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 14. Dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo entre signos de interrogación. ¿Oraré con el Espíritu? Porque esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, algo que lo estaban entendiendo mal. Ellos decían, orar en el Espíritu era supuestamente hablar en supuestas lenguas, que era un balbuceo estático que nada tenía que ver con las lenguas bíblicas. Dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré, dice el apóstol Pablo, ¿también con qué? Con el entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré, ¿con qué? Con el entendimiento. Oramos impulsados, guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cantamos también inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Pero eso no tiene por qué negar nuestra capacidad ¿de qué? De entender y de razonar. Por eso hay tanta en el ambiente de la alabanza, por eso muchas veces escuchamos canciones y uno se pregunta, pero el que escribió esta canción, ¿conoce la Biblia por las cosas que está diciendo? Pero claro, la gente lamentablemente como se va atrás de la melodía de la canción y como la melodía toca sus sensaciones, sus fibras íntimas y la hace sentir cositas, pero no se pone a poner a funcionar su entendimiento, su raciocinio para entender qué es lo que está cantando. Y nosotros tenemos que entender de que toda letra de una alabanza, de un himno bíblico, tiene que tener la teología correcta. Porque si yo tengo la teología incorrecta, no solamente voy a hablar mal de Dios, sino que también voy a cantar canciones que también tienen una teología incorrecta. Es lo que precisamente el apóstol Pablo le está diciendo y recomendándole a estos corintios. Tenemos que orar con el entendimiento. Yo cuando me pongo a hacer una oración al Señor, esa oración tiene un proceso que de ese proceso pasa ¿por dónde? Por mi raciocinio. No es simplemente decir palabras por decir, repetidas, vacías, sin sentidos, sino que mis oraciones tienen que tener una argumentación, un porqué, y todo eso yo lo necesito hacer con el entendimiento. Lo mismo es la alabanza, lo mismo es la música que yo con la cual estoy alabando al Señor. Tengo que ver si esa letra de esa canción tiene la teología correcta. Y usted sabe como yo que en este boom de la música, entre comillas, de la música cristiana, hay muchas canciones con teologías no solo incorrectas, sino aberrantes, directamente. Pero obviamente, hermanos, la iglesia lamentablemente en estos tiempos, por haberse enfocado solamente en buscar sentir emociones, han dejado de lado el entendimiento, la capacidad de razonar, de meditar, de reflexionar sobre lo que estamos oyendo, que muchas veces pasa eso. Muchas veces de los púlpitos se dice cualquier barbaridad y la gente que está abajo, porque lo dijo con un poco de carisma y porque lo dijo con una música de fondo, la gente que está escuchando levantan sus manos y dicen amén a cualquier cosa que están diciendo. Esa es una clara evidencia de que en ese lugar no hay razonamiento, no hay entendimiento. Se ha corrido para darle todo el lugar, han cedido al emocionalismo 100%, a querer sentir cosas. Pero la Biblia claramente, como el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje, llama y exhorta a esta joven iglesia de Tesalónica a examinar, a discernir, a examinarlo todo, a discernir absolutamente todo. Y el discernimiento espiritual, hermano, es la capacidad. Tener discernimiento espiritual significa tener la capacidad de distinguir entre la verdad de Dios y el error o las verdades a medias. Ese es el significado de discernir. Tener la capacidad de discernir significa eso. Saber discernir, saber diferenciar entre la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? En las Escrituras.
Saber diferenciar entre la verdad de Dios y el error o las verdades a medias. Que esa es un arma muy sutil de Satanás. Usar algo de la verdad, no toda la verdad, sino algo de la verdad. Porque de esa manera engaña más fácil. Pero ¿a quién engaña? Al que no tiene discernimiento. Y no tiene discernimiento porque no tiene entendimiento de las Escrituras. Cuando no se tiene conocimiento, un manejo adecuado de las Sagradas Escrituras, no se puede discernir, mucho menos los engaños demoníacos dentro de la iglesia, cuando tienen que ver y está relacionado con el tema doctrinal. Entonces, la definición de discernimiento espiritual es esa, es la capacidad de distinguir entre lo verdadero de Dios, entre la verdad divina y el error o las verdades a medias. Y tenemos algunos ejemplos. Acompáñenme a Hechos capítulo 17, precisamente después que el apóstol Pablo funda la iglesia de Tesalónica, tiene que huir porque su vida corría peligro. Él va a llegar a otra ciudad cerca de Tesalónica, que es la ciudad de Berea. Y fíjense en cómo lo recibieron estos judíos en la sinagoga cuando Pablo llegó allí a predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, o sea, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos judíos que estaban a cargo de la sinagoga y se reunían allí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que Pablo y Silas le estaban predicando. ¿Y qué predicaban Pablo y Silas? Predicaban el Evangelio acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? ¿Creyeron de una a lo que decía Pablo y Silas? Le dijeron: no estás diciendo la verdad, Pablo, la verdad, tienes toda la razón, Pablo. Vamos a abrazar lo que tú nos estás diciendo, Pablo. No. Hay una palabra clave ahí. Dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, estaban ¿qué? Deseosos de oírlo, atentos. Habían puesto actitud en querer escuchar, a ver qué decía este predicador. ¿Quién era el apóstol Pablo? Pero inmediatamente, ¿qué hicieron ellos? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué cosas? Las que les estaban predicando Pablo y Silas. Entonces ellos tomaron las Escrituras, que era el Antiguo Testamento que existía en ese tiempo, y con el Antiguo Testamento ellos corroboraron lo que Pablo y Silas le estaban predicando concerniente a que ese Jesús que había sido crucificado en Jerusalén era el Mesías prometido por Dios al pueblo judío, y que las profecías de los profetas del Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesús. Ellos tomaron esa prédica del apóstol Pablo y de Silas y la filtraron con el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios que existía en este tiempo. Eso es lo que hicieron estas personas. ¿Estas personas qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron estas personas? ¿Creyeron de una? No. Estas personas llevaron adelante y pusieron en práctica con la palabra de Dios el discernimiento para ver si esas cosas eran así, como termina diciendo el versículo 11. Ejercieron estas personas discernimiento. ¿Pero por qué pudieron ejercer discernimiento? Porque tenían un manejo ¿de qué? De la Escritura. Ellos pudieron llevar la predicación de Pablo al filtro de la palabra de Dios porque conocían la palabra de Dios. Obviamente Pablo terminó edificando una iglesia allí. Claramente hubo conversiones. Pero veamos ahora en Primera de Timoteo y sigamos escuchando al apóstol Pablo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 1.
Recuerde que el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad de Dios y el error o la mentira. Y esto es lo que hicieron estos nobles judíos de la sinagoga de Berea. 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, le está diciendo Pablo a Timoteo, el Espíritu dice claramente, y está en mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo, no al Espíritu humano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos, dice el apóstol Pablo, le comunica a Timoteo, mira Timoteo, las noticias no son muy alentadoras. En los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, muchos que profesan la fe en Cristo se van a desviar, eso significa apostatar, salirse del camino, haber empezado en lo correcto y un día torcerse. Y en este caso, ¿por qué se van a torcer mucho? ¿Por qué muchos van a apostatar? ¿Por qué causa? Por oír doctrinas de demonios, llevadas y predicadas por engañadores. Y estas personas que se terminan apartando del camino, lo cual significa apostatar, lo hacen ¿por qué? Porque no tienen un conocimiento de las Escrituras correcto. Y a esas personas es muy fácil engañarlas. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 2, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando yo no conozco la verdad, y hoy pasa mucho eso, tenemos una religión que no es cristiana, pero dice ser cristiana, que es el movimiento adventista. Ellos, en su teología, dicen que no se puede comer ni lechón y muchos alimentos más según la ley de Moisés. Ellos siguen con la vigencia de gran parte de la ley de Moisés en cuanto a alimentación. ¿Por qué se cae en eso? Por no conocer la verdad. Entonces, como dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué hacen? Predican mentiras. Y la gente que no tiene discernimiento, por no conocer las Escrituras, por rechazar las Escrituras, ¿qué pasa? Son presa fácil de estos predicadores. Presa fácil. Por eso necesitamos discernimiento. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, ¿qué dice la verdad de Dios? Que el Hijo de Dios, ¿qué puede comer? De todo, a no ser que por una prescripción médica te tengas que abstener de ciertos alimentos. Eso es otra cosa. Pero cuando no tenemos discernimiento, caemos presa de falsos predicadores, de falsas religiones que nos prohíben cosas. Claramente. Versículo 13, salte al versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, escúchame Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate Timoteo. En esa iglesia de Éfeso donde te he dejado, ocúpate Timoteo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. La pregunta es, ¿de qué? Y la respuesta, ¿cuál es? De la Biblia. Entre tanto que me retraso, Timoteo, en llegar a Éfeso, a la iglesia donde tú estás como líder, porque yo te envié allí, tienes que dedicarte a una cosa. Le dice en el versículo 13, ocúpate de la lectura de la palabra, de la exhortación a través de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Y eso por aplicación para nosotros, hermanos. ¿En qué nos tenemos que ocupar? En la lectura de la palabra, en la exhortación a través de la palabra y en la enseñanza de la palabra. Vaya al versículo 16. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, escúchame, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Fíjate cómo llevas adelante, cómo aplicas la palabra de Dios en tu propia vida. Ten cuidado de ti mismo. Y ¿sabes qué, Timoteo? Ten cuidado de la doctrina.
No confundas la doctrina. Ten cuidado, manténla pura la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué tenía que persistir Timoteo? En el cuidado de él mismo, de su propio testimonio. ¿Y qué más? Y de la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los que te oyen. La exhortación ¿a qué? Al estudio de la palabra, al estudio de la palabra. ¿Para qué? Para saber discernir, para saber diferenciar entre la verdad y la mentira. Venga conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4. Como el apóstol Pablo le siguen ahora en la segunda carta, exhortando a Timoteo a que la palabra es la clave para ejercer un discernimiento. Porque tenemos que entender de que vivimos en un mundo lleno de mentiras. Vivimos en un mundo mentiroso. Prolifera el engaño y la mentira por el padre de la mentira, como Jesús lo denominó a Satanás. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, le dice: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú Timoteo, como hijo de Dios, como ministro de Dios, tú Timoteo no tienes nada que hacer ni nada que ver con esas fábulas y doctrinas falsas. Tú Timoteo, como hijo de Dios, tienes que amar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dará discernimiento para no ser engañado. ¿Por qué se puede ser engañado? Por no conocer la verdad. ¿O no? Cuando yo conozco el billete auténtico, ¿puedo ser engañado? Con todos los demás y miles de billetes falsos, no importa cuántos falsificantes hayan falsificado los billetes y uno se haya esmerado para superarlo al otro y hacerlo mejor que el otro, todo ese esmero, si tú conoces el verdadero, no tendrá éxito. Si tú conoces la palabra de Dios, mire que hay falsos predicadores, siempre los hubo, y hoy se han multiplicado porque estamos en los últimos tiempos. Está lleno de religiones, lleno de personas que dicen predicar a Jesús, lleno de personas que dicen amar a Cristo y predicar la palabra de Cristo. ¿Usted cree que todos dicen la verdad? Déjame decirte que no. Es un grupo muy pequeño el que siempre ha predicado la verdad a lo largo de la historia, y hoy sigue siendo un grupo pequeño que sigue predicando la verdad. Tenemos que tener discernimiento, como le estaba exhortando el apóstol Pablo a Timoteo, como vimos el ejemplo de estos judíos de la sinagoga de Berea, que no abrazaron inmediatamente lo que Pablo les predicó, sino que fueron y examinaron en el bendito libro sagrado que contiene la palabra de Dios, y que es la palabra de Dios, para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad o era mentira. Pero tenemos que ejercer el discernimiento. Y el discernimiento es esencial, hermanos. El discernimiento es fundamental para la vida cristiana. Para la vida del cristiano verdadero, el discernimiento, el tener discernimiento bíblico es fundamental. Escuchémoslo y sigámoslo escuchando al apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, que nos va a decir el por qué es necesario tener discernimiento de la verdad de Dios para no caer en las mentiras del hombre caído y de Satanás. Efesios capítulo 4, versículo 14. En el versículo 11 el apóstol Pablo enseña, ¿no?, cómo el Señor Jesucristo estructuró su iglesia. De eso está hablando el contexto.
Versículo 14, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Quiénes? Los creyentes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Que vamos de acá para allá. Vamos creyéndole a cualquiera que dice que es cristiano y que predica a Cristo. Tomamos todo, nos creemos todo, comemos todo. El discernimiento bíblico dice no. Yo no me tomo todo, yo no me como todo, yo examino todo. Esa es la postura del verdadero Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier. ¿Por qué? De todo viento de doctrina. Todo el tiempo han soplado vientos de distintas enseñanzas, creencias, doctrinas. Todo el tiempo están soplando vientos. Por el internet, por donde usted se le ocurra, siempre hay personas predicando cosas nuevas, dicen ellos. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estos vientos de doctrinas, que obviamente son doctrinas erróneas, doctrinas falsas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcáis en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si usted va al versículo 11, dice, y él mismo, o sea, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Con este propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Dios, el Señor Jesús, estructuró su iglesia con pastores maestros. ¿Para qué? Para que enseñen la palabra de Dios a los santos, al pueblo, para que puedan edificarse sanamente y puedan ejercer discernimiento y puedan ellos sacar a luz cuando se han expuesto ante la mentira y ante el error de los hombres mentirosos y falsos que siempre hubo y seguirá habiendo. Por eso es importante, es esencial el discernimiento para una vida cristiana saludable, sólida y sana. Cristianos e iglesia que estén creyendo lo que realmente Dios ha revelado en su palabra, para que no seamos presa de los engañadores de turno. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses a ¿qué? ¿Qué decía y qué dice el versículo 21? Examinadlo todo. Esa es la razón por lo que venimos hablando, por la cual el apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses a examinarlo todo. Y esa palabra que usa el apóstol Pablo allí en el versículo 21, examinarlo, es la traducción de una palabra que es muy usada en el Nuevo Testamento, que es la palabra dokimazo, la cual es una palabra común, como dije recién, en el Nuevo Testamento. Fue muy usada por los escritores del Nuevo Testamento. Y esa palabra se refiere a probar la autenticidad de algo. Esa palabra griega dokimazo, ¿no? De donde deriva la palabra examinarlo, en nuestro castellano, como aparece en la Biblia nuestra, de lengua española, es la palabra griega dokimazo y es probar la autenticidad de algo, probar si es verdad o si es mentira. Probar la autenticidad de algo implica distinguir, saber distinguir entre lo verdadero o lo falso, lo bueno o lo malo. La palabra se refiere a entender, saber interpretar, saber discernir qué es lo que realmente Dios me dice en su palabra.
qué es lo que realmente le agrada al Señor en su palabra. Saber diferenciar, saber distinguir la diferencia de qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor. Qué es lo que el Señor realmente sí ha dicho y qué es realmente lo que el Señor no ha dicho. Por ejemplo, hace un ratito antes de comenzar el servicio, hablamos con el hermano Leonardo, ¿no? Y decíamos, esa práctica que está tan arraigada hace tantos años, décadas, en muchos círculos evangélicos, de tenés que declarar positivo, ¿no? Y ya está incrustado como una doctrina bíblica, como algo que está en la Biblia, como algo que Dios manda que nosotros tenemos que hacer. O sea, yo vengo y te comento que estoy enfermo y tú tienes que decirme, no hermano, declara sanidad en tu cuerpo. No digas que estás enfermo porque te vas a seguir enfermando. Y esa es la filosofía. Pero Dios en ninguna parte dice eso. Pero ahí está, gran parte de la iglesia evangélica, miles y cientos de miles de creyentes creen que eso es verdad. Pero cuando nosotros ejercemos discernimiento a través de la palabra de Dios, llegamos a la conclusión de que eso no existe, porque eso jamás Dios dijo que lo tengamos que practicar, como si fuera una frase o un amuleto, que por decirlo mágicamente yo no me voy a enfermar nunca. Por eso necesitamos el discernimiento. Así que esa palabra examinarlo que usa el apóstol Pablo allí en el versículo 21 deriva de esa palabra griega dokimazo, lo cual significa probar algo para saber si es auténtico o no lo es. Vayamos a Efesios capítulo 5. Estamos en Efesios, vamos al capítulo 5. Versículo 10. Y veamos esta palabra en acción, de examinar. Dice así en el capítulo 5, verso 10, fíjese, el título es Andad como hijos de luz. Ahora que somos hijos de Dios, debemos ¿qué? Vivir de una manera que le agrade al Señor. Versículo 10 del capítulo 5, dice el apóstol Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está. Examinando, está diciéndole Pablo a estos creyentes de Éfeso. Examinen lo que es agradable al Señor en todo sentido de la vida. Tú tienes que examinar qué es agradable al Señor y qué no es agradable al Señor. En tu diario vivir, en tu conducta, todo el tiempo, tú tienes que examinar. Ahora, el problema es, si tú no conoces la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está descrita, revelada en las Escrituras. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no vas a poder comprobar qué es lo que a Él le agrada en ciertas circunstancias o en circunstancias X de tu vida. Y el apóstol Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y por qué los cristianos muchas veces están metidos en las obras infructuosas de las tinieblas? Esas obras infructuosas de las tinieblas es una vida de pecado. Las tinieblas en la Biblia significa vida de pecado. ¿Y por qué a veces el cristiano anda ahí y no lo sabe? Porque no tiene discernimiento. Por eso él no puede comprobar, como dice el verso 10, el apóstol Pablo, exhortando a estos creyentes de Éfeso, comprobando, comprueben si lo que van a hacer es del agrado del Señor o no. Romanos capítulo 12, tenemos otra exhortación en este sentido. Romanos capítulo 12, versículo 9. No, versículo 2. Al comienzo, versículo 1 y versículo 2 de Romanos 12. Dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. O sea, una vida entregada ¿a qué? Una vida entregada a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
vuestra santificación. ¿Se acuerda cuando estudiamos en Tesalonicenses en el capítulo 4 ese versículo, verso 3? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. O sea, entregar toda tu vida, todo tu cuerpo, ¿a qué? A vivir una vida piadosa, santa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Verso 2. No os conforméis a este siglo, a este sistema mundano, contrario, rebelde, pecaminoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué necesito yo? El entendimiento. ¿Y quién me va a dar todas las herramientas para esa transformación, para esa renovación? ¿Quién me lo va a dar? La palabra de Dios. La palabra de Dios me va a dar todas esas cosas para que yo vaya en este caminar cristiano discerniendo, comprobando qué es lo que le agrada al Señor, y de esa manera voy a ir creciendo en mi vida espiritual. No os conforméis a este siglo. Yo no puedo abrazar la fe en Cristo, yo no puedo seguir a Cristo amando el sistema de este mundo, practicando lo que este mundo practica, creyendo lo que este mundo cree, haciendo lo que este mundo hace. Yo tengo que empezar a discernir, y cuando yo empiece a discernir a través del estudio de la palabra de Dios, yo voy a empezar a clasificar pensamientos, voy a empezar a clasificar ideas, y voy a empezar a clasificar un montón de cosas, de conductas, de lugares donde frecuentaba, que yo sé que ya no puedo frecuentarlos más porque no me edifican en nada en esta nueva vida que Dios me ha dado. Y para eso yo necesito ¿qué? Entendimiento, discernimiento, y eso me lo puede dar solamente la palabra de Dios. ¿Se acuerdan 1 Tesalonicenses 5, versículo 20, que lo predicamos el domingo pasado? ¿Qué les decía Pablo? No menospreciéis las profecías. ¿A qué se refería Pablo? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 21, ¿qué les dice? Examinarlo todo. ¿Y con qué iban a examinar los tesalonicenses? Con lo que no tenían que menospreciar. ¿Se da cuenta cómo todo va unido lo que Pablo le está diciendo? No menosprecien la profecía, la palabra de Dios, porque con ella ustedes van a poder ¿a qué? Examinar todo. No solamente lo que tiene que ver con las mentiras satánicas, con las falsas doctrinas, sino también en qué le agrada al Señor en mi diario vivir y qué no le agrada al Señor en mi diario vivir. Tenemos que entender eso claramente. Entonces, la palabra que usa el apóstol Pablo allí, examinarlo, dokimazo en el griego, significa probar la autenticidad de las cosas. Pero el apóstol Pablo dice en ese versículo, examinarlo, ¿qué? Todo, examinarlo todo, y ese todo significa que no hay excepciones. ¿Qué tengo que examinar solamente? Las cosas que tienen que ver con la Biblia, para que otro no me termine engañando con una falsa doctrina. No, eso, ¿y qué más? Mi conducta diaria, mi vida en la sociedad, lo que practico, lo que hago. Tengo que examinar todo si le agrada al Señor o no le agrada al Señor. Porque yo puedo examinar con las Escrituras para tratar de no caer en un engaño de una falsa doctrina. Pero ¿en qué queda si yo estoy con un grupo de amigos y todos están hablando como habla un mundano y yo estoy en el medio y me prendo a esa charla? No, para ahí también, examinar lo que todo. No solamente lo que tiene que ver con las Escrituras para que otro no me engañe con una falsa doctrina. Todo significa que no hay excepciones. Todo es todo. ¿Se entiende? Pablo sigue diciendo que una vez que los creyentes han examinado todo, como dice el versículo 21, deben retener, una vez que hicieron el examen, ¿qué tienen que hacer? Retener lo bueno. Y retener quiere decir aceptar de todo corazón.
Una vez que hiciste el examen, tenés que retener ¿qué? Lo bueno. No simplemente decir, bueno, esto es bueno. No. Retener, dice el apóstol Pablo. Lo cual implica y significa claramente creerlo, aceptarlo de todo corazón. A eso bueno que acabás, ¿no? De, aplicando el discernimiento, de descubrir. Y la palabra bueno en el griego es kalos, significa lo que es verdadero, lo que es auténtico y lo que es correcto. Cuando una cosa tú veas que es auténtica, verdadera, correcta, debes aceptarla con todo el corazón. Eso es lo que dice Pablo, retened, una vez que hiciste el examen, retened, una vez que hiciste el discernimiento, retened lo bueno. Y ese retener significa aceptarlo con todo tu corazón, atesorarlo, abrazarlo, retened lo bueno, aceptarlo de todo corazón. Entonces, retener lo bueno significa lo que es auténtico después de hacer el discernimiento, ¿no? Lo que es auténtico, lo que es verdadero, lo que es correcto, hay que abrazarlo. Entonces los creyentes encuentran lo bueno, cuando encuentran lo bueno deben aceptarlo y hacerlo suyo. Si hablamos doctrinalmente, cuando encontramos la doctrina correcta, la doctrina verdadera, ¿qué tenemos que hacer? Una vez de examinar y decir, esta es la doctrina, ¿qué tenemos que hacer según la palabra de Dios? Que dice retener lo bueno, que te está diciendo abrazarlo con todo tu corazón. Eso es lo que tenemos que hacer cuando encontramos, en este caso hablando puntualmente de las doctrinas correctas. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, pero el versículo 9. Cuando los creyentes encuentran lo bueno después de haber hecho, o mejor dicho, de haber examinado, deben aceptarlo y deben hacerlo suyo, abrazarlo con todo su corazón. Romanos 12, versículo 9. Dice así el apóstol Pablo, el amor sea sin qué, que no sea falso, hipócrita, sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer ¿qué? Lo malo y ¿qué más? Seguir, retener, abrazar con todo tu corazón ¿qué? Lo bueno. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Esa palabra aborrecer, ¿qué significa? Odiar. Odiar, aborrecer lo malo, odiar lo malo. ¿Tanto en qué? En falsas doctrinas, falsas creencias, en actitudes, odiar, aborrecer todo lo que es malo. No permita que contamine tu vida, no permita que esté en tu vida, no permita que sea parte de tu vida, que esté cerca de tu vida, aborrecer todo lo malo. En cambio, seguir ¿qué? Lo bueno. Lo que es bueno, aceptarlo de todo corazón, lo que es bueno. Y fíjese lo que dice en Filipenses el apóstol Pablo, capítulo 4, cuando le escribe esta carta a la iglesia de Filipo. Filipenses 4, en cuanto a retener lo bueno. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Amén. Usted tiene un título ahí arriba. ¿Qué dice ese título? En esto, pensad. Vamos a ver en qué. Dice, por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, ¿que hay lugar para las medias verdades? No. Mucho menos hay lugar para la mentira, mucho menos hay lugar para el engaño, para lo falso. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. ¿Dónde está todo lo que es verdadero? La palabra de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensá. Una vez que discerniste, que comprobaste, y eso es bueno, abrazalo, defendelo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y en el sentido opuesto de lo que viene diciendo Pablo allí a los tesalonicenses,
en el versículo 22, ¿qué les dice en el verso 22? Absteneos de toda especie de mal. Fíjese en el versículo 5:22 de Primera de Tesalonicenses, que es el texto que estamos estudiando. En el versículo 21 le dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Y ahora, en el sentido opuesto, en el versículo 22, el apóstol Pablo le dice a estos creyentes, absteneos de toda especie de mal. No de algunas cosas, sino de ¿cuántas? De todas. Y esta palabra, absteneos, apecho, en el griego, es una palabra fuerte que quiere decir alejarse. Lo que Pablo le está diciendo es, absteneos, le está diciendo, aléjense de toda especie de mal. Si hay un lugar que tú haces la evaluación y llevas adelante el discernimiento que tienes a través de la palabra, y ese lugar, por el ambiente que es, vos sabés que no es bueno para que un hijo de Dios esté ahí, por varios motivos, ¿qué tienes que hacer? Abstenerte. O sea, alejarte de ese lugar, de ese ambiente, y también implica personas. Si esa persona tiene una vida que no es correcta a los ojos de Dios, que tiene una vida muy prolongada al pecado, aléjate de él. Esa es la orden de Dios en su palabra. Absteneos de toda especie de mal. Y eso no solamente implica acciones, sino implica personas. Aléjate de los lugares donde están y hacen y practican y dicen cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero también quiero comenzar de personas. No tienes nada que hacer, no vas a sacar nada de provecho para tu vida espiritual. Y vas a estar y terminar deshonrando a tu Señor, en vez de estar honrando a tu Señor. Cuando el llamado de Dios para nosotros es que le honremos. Absteneos, apecho, en el griego, y significa eso, alejarse. Y el énfasis está en que el creyente evite completamente cualquier enseñanza y cualquier comportamiento maligno. Absteneos, alejate, aléjense, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Las Escrituras, hermanos, no permiten en ninguna parte que los creyentes se expongan a influencias de los falsos o malos y deben huir de ellos. Las Escrituras no nos permiten en ninguna parte que nos expongamos ante un falso maestro. Tenemos que alejarnos, no oír, porque es peligroso. Y mucho menos alejarnos y huir de lugares y de personas también peligrosos para nuestra vida espiritual. También debemos hacerlo. Y hay varios ejemplos en la palabra de Dios de que las Escrituras no nos permiten en ninguna parte que los cristianos nos expongamos a las influencias de los falsos o los malos, y deben huir si es necesario. Deben huir si es necesario. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a ver 2 o 3 textos para ir finalizando. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas de las cuales el cristiano tiene que huir, tiene que alejarse. Y a veces necesitamos huir porque es tan urgente salir de ese lugar que tenemos que huir. 1 Corintios 6, 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Huid, le dice a los corintios. Huid, en este caso ¿de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué hay que hacer con la fornicación? No solo alejarse, sino huir. Capítulo 10 también de 1 Corintios, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Corintios
Bueno, ese se me ha disparado. Primera de Timoteo, vaya, capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo, el último capítulo de la epístola, 6, versículo 11. El apóstol Pablo viene hablando del amor al dinero, versículo 9, versículo 10. Fíjese el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron transportados de muchos dolores. Verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer Timoteo con relación al amor al dinero? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Vemos otro claro ejemplo donde el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Huir no solo de la fornicación, sino tiene que huir ¿de qué? Del deseo ¿de qué? Del dinero. ¿Es necesario el dinero? Claro que sí, pero una cosa es la necesidad del dinero y otra cosa es poner toda tu confianza en el dinero, que eso es tenerle amor al dinero. Porque cuando tu vida gira alrededor de si tienes dinero o no tienes dinero, eso está marcando claramente que tu corazón está colocado en el dinero. ¿Y qué hay que hacer? Los hijos de Dios, ¿qué tienen que hacer en relación a ese sentir? Huir de él. Como lo dice Pablo a Timoteo en el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que le estuvo diciendo a partir del versículo 3 del capítulo 6 hasta el versículo 10. Y volviendo a Tesalonicenses para terminar, absteneos de toda especie de mal. Huyan, absteneos, huyan, apártense de toda especie de mal. Y se refiere a algo que es maligno. Esa palabra mal ahí que utiliza el apóstol Pablo se refiere a algo que es dañino, algo que es maligno, dañoso, como por ejemplo las mentiras, como por ejemplo las distorsiones de la verdad. Eso es malo en la Biblia, está catalogado como algo dañino, como algo dañoso. Las mentiras, las distorsiones de la verdad de Dios. Aquellos que predican doctrinas que no son correctas, son personas dañosas, personas mentirosas según las Escrituras, pero también implica las perversiones morales. Eso también implica el mal en la Biblia. No solamente las mentiras doctrinales, sino también las distorsiones de la verdad, sino también las perversiones morales, están catalogadas en la palabra de Dios como males, de los cuales los cristianos ¿qué? Debemos abstenernos, debemos alejarnos y si es necesario debemos huir. Para terminar, venga Efesios capítulo 4, versículo 22. Un claro ejemplo de lo que tenemos que abstenernos también, de lo que tenemos que huir. Porque Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros, absteneos de toda especie de mal. Y mal también implica mentiras, distorsiones de la verdad y perversiones morales. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, le está escribiendo a ¿quiénes? A creyentes. Todos los creyentes que tenemos, una pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer con esa vida vieja, con sus vicios, con sus costumbres, con sus creencias? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Despojaos, dice Pablo, del viejo hombre que está viciado. Está como viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando, absteneos, alejate, huí, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero ¿sabes qué ahora? No pequéis.
¿Qué está diciendo Pablo? Enojate, te podés enojar, pero ten cuidado que el enojo no tome el control de tu vida. Airaos, antes te airabas, sí, se te salía la cadena y nadie te la podía poner y terminabas haciendo cosas terribles. Mas ahora que tenés nueva vida en Cristo Jesús, te podés enojar, sí, porque hay cosas que enojan, pero ten cuidado de que el enojo no termine siendo tu amo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te acuestes a dormir con el enojo que cosechaste durante el día, arregla las cosas antes de acostarte. Versículo 27, ni des lugar al diablo, porque cuando tú te acuestas enojado, le estás abriendo una puerta ¿a quién? Al diablo. Es claro el apóstol Pablo. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Absteneos de todas estas especies de mal, que antes de que Dios nos salvara vivíamos en ellas, viciados en estos deseos engañosos. Pero la exhortación de Pablo a través de los tesalonicenses, ¿cuál es? Absténganse, hijos míos, dice el Señor, de toda especie de mal. Aléjense, si es necesario, huyan de lugares, de personas, de costumbres, despójate, como Pablo le decía a los efesios, de esas miserias, de esos harapos del viejo hombre. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo allí. Hermanos, como el apóstol Pablo exhortó a estos creyentes de Tesalónica en el capítulo 5, versículos 21 y 22, donde les dijo, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Versículos 21 y 22. Como el apóstol Pablo exhortó a estos creyentes a discernir y a apartarse de toda especie de mal, nosotros hoy debemos tomar y aplicar estas exhortaciones también para nuestras vidas. Iglesia querida que estás aquí presente, debemos examinarlo todo. Debemos retener, atesorar con el corazón lo bueno, pero también debemos abstenernos, alejarnos, huir de toda especie de mal, tanto sea en doctrina como también en conducta de vida. No sigamos con los vicios viejos de nuestra humana debilidad por el pecado, de la cual formamos parte. Amén. Recuerden lo que el apóstol Pablo le exhortó a esta joven iglesia de Tesalónica en los versículos 21 y 22. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa exhortación de Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, sigue estando vigente hasta que el Señor se lleve su iglesia a su presencia. Como hijos de Dios que somos, debemos examinarlo todo. Y para eso debemos ser personas que tengan comunión con este libro. Porque este libro es el estándar, es la fuente que me va a ayudar a discernir si eso me conviene o eso no me conviene, si eso le agrada al Señor o eso no le agrada al Señor, si me es de bendición tener relación con fulano o con mengano, si me es de bendición estar en ciertos lugares o no me es de bendición. La palabra de Dios es el estándar que te va a decir hacia dónde tienes que dirigir tu vida. Y después, con relación a absteneos, debemos abstenernos, alejarnos, huir. ¿De qué? De todo lo que Dios dice que es malo. Absteneo de toda especie de mal.
Y el mal puede ser manifestado en mentiras, en distorsiones morales, en errores doctrinales. Tengo que alejarme y abstenerme de esas prácticas. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a agradecerle al Señor por su bendita palabra. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero también nuestro Rey bendito, a quien esperamos, a quien aguardamos, Señor. Te agradecemos por oír una vez más tu palabra, por estar expuestos a tu palabra. Tu palabra nos habla para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos, como lo ha hecho una vez más en este lugar. Padre, bendecimos tu palabra. Ayúdanos a honrar tu palabra mediante nuestras vidas totalmente sometidas a ella por medio de la obediencia. Padre, bendice tu iglesia que está aquí presente. Bendice a cada hermano y hermana que está aquí presente, Señor. Que tu bendición, Señor, sea sobre sus vidas como lo ha sido hoy a través de que ellos han recibido el regalo más hermoso, que es oír y comprender tu bendita palabra. Señor, gracias. En el nombre de Jesús.